¿Alguna vez te has detenido a considerar un detalle fascinante en la historia de Jonás? La Biblia relata que fue vomitado por el gran pez en tierra firme. Pero aquí surge la pregunta: ¿cómo llegó Jonás a Nínive? Si la ciudad se encontraba en el corazón del imperio asirio, a más de 1000 kilómetros del mar más cercano. ¿Podría haber una contradicción en el relato bíblico? ¿O acaso se esconde un secreto en este suceso que casi nadie percibe? Acompáñame hasta el final de este video, porque la respuesta podría transformar radicalmente tu perspectiva sobre la misión del profeta Jonás. Pero antes, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Muchas personas, al leer la historia de Jonás, se plantean esta interrogante: ¿cómo es posible que fuera vomitado por el gran pez y luego apareciera en Nínive si la ciudad estaba a más de 1000 kilómetros de distancia del mar? Esta duda geográfica es recurrente e incluso lleva a algunos a pensar que quizás existe un error en el texto. ¿Pero se contradice realmente la Biblia? ¿O estamos ante un detalle profundo que revela algo mayor sobre el propósito y el poder de Dios en la misión del profeta? La verdad es que el texto bíblico nunca afirmó que Jonás saliera directo del vientre del pez ya dentro de la ciudad de Nínive. Lo que está escrito es que el gran pez lo vomitó en tierra. Este detalle cambia toda la perspectiva. No hubo un teletransporte divino, sino un reinicio en el punto correcto, en suelo firme, listo para retomar su misión. Imagínese el shock: Jonás aún mojado, quizás débil, pero con vida. Si el pez gigante estaba en el Mediterráneo, es probable que el profeta haya sido dejado en la costa cercana a Jope, el mismo puerto de donde había huido rumbo a Tarsis. Dios, con su sabiduría, lo devolvió al punto de partida, como quien dice: ahora intentémoslo de nuevo, pero de la forma correcta. Esta distancia entre el mar y Nínive, que para muchos parece un problema, en realidad es una de las mayores enseñanzas del libro. Jonás necesitaba atravesar la larga caminata de 1000 kilómetros, no porque Dios no pudiera facilitarla, sino porque el proceso es parte fundamental de la restauración. El camino que duele es, a menudo, el camino que moldea. Por eso, cuando pensamos en este detalle geográfico, nos damos cuenta de que no es un error de la Biblia, sino una clave interpretativa. Jonás no fue llevado de aventón hasta Nínive, sino que recibió una segunda oportunidad de obedecer. Y esta diferencia aparentemente sutil abre espacio para entender mejor lo que significa propósito divino, obediencia y transformación espiritual. El llamado de Dios para Jonás fue directo: ir a Nínive, la poderosa capital del imperio asirio. Esta ciudad era conocida por su brutalidad, una metrópoli inmensa donde el rey de Asiria comandaba ejércitos temidos. Imagínese recibir la orden de cruzar fronteras y predicar contra los pecados de una ciudad enemiga. Para un profeta hebreo parecía casi una sentencia de muerte. La Biblia muestra que Jonás no solo dudó, simplemente decidió huir. En lugar de ir hacia el este en dirección a Nínive, corrió hacia el oeste. Descendió hasta el puerto de Jope, en la costa del Mediterráneo, y se embarcó en un barco rumbo a Tarsis, posiblemente en la región de la actual Spa. Era como alguien llamado a una misión en Brasilia que decide tomar un vuelo a Japón. La huida de Jonás no fue solo geográfica, fue espiritual. Intentó escapar de la presencia de Dios, como si fuera posible esconderse del Creador del cielo y de la tierra. ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo? Sabemos lo que debemos enfrentar, pero preferimos buscar distracciones, atajos o rutas de escape. El problema es que huir del propósito divino siempre cuesta más caro que obedecer. El profeta Jonás sabía que Nínive representaba todo aquello que él aborrecía: opresión, idolatría, violencia. Su resistencia tenía una lógica humana, pero se estrellaba contra la misericordia de Dios. Mientras Jonás anhelaba la distancia, Dios buscaba la cercanía. Mientras Jonás percibía un enemigo,
Dios veía un pueblo necesitado de arrepentimiento. Es en este contraste donde la narrativa adquiere su fuerza. La elección de Jonás de embarcarse con rumbo a Tarsis es un reflejo de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces el llamado nos parece demasiado arduo y preferimos huir? Sin embargo, la evasión no anula el llamado, solo posterga el proceso. Tarde o temprano, al igual que Jonás, todos somos confrontados por la voz de Dios, que insiste en recordarnos nuestro verdadero destino. Jonás abordó el navío creyendo que podría evadir el propósito divino. Más pronto el Mediterráneo se amotinó. Una violenta tormenta se abatió sobre la embarcación, infundiendo pavor incluso a marineros experimentados. No era una lluvia ordinaria, sino un juicio divino en movimiento. El barco crujía, las velas se desgarraban y la tripulación arrojaba carga al mar en un intento desesperado por sobrevivir. Mientras el caos se apoderaba de la cubierta, Jonás dormía en la bodega. Este detalle es casi irónico. Los marineros, hombres que servían a múltiples deidades, clamaban por auxilio y el profeta del Dios viviente permanecía apático. Fue menester que el capitán lo despertara y lo confrontara, preguntándole por qué no estaba orando. La huida de Jonás lo condujo no solo lejos de Nínive, sino a un estado de indiferencia espiritual. Pronto quedó patente que la tormenta tenía un objetivo. Echaron suertes y la culpa recayó sobre Jonás. Él no lo negó. Admitió estar huyendo del Dios que creó el mar y la tierra. Y con una amarga entereza, sugirió la solución: que lo arrojaran al mar. El pesado silencio en el ambiente denota que él sabía ser el catalizador del juicio divino. Los marineros vacilaron. Intentaron remar de vuelta, pero el mar solo se enfureció con mayor virulencia. Entonces, con pesar, cumplieron la petición de Jonás y lo lanzaron a las olas. En el instante en que el cuerpo del profeta tocó el agua, la tormenta cesó. El mar se aquietó y el cielo se despejó. Era imposible no reconocer que algo sobrenatural estaba ocurriendo ante sus ojos. La reacción de los marineros es una de las facetas más conmovedoras de este relato. Hombres paganos que al principio invocaban a dioses desconocidos, ahora ofrecían sacrificios al Dios de Israel. La tormenta fue un vehículo de transformación, no solo para Jonás, sino también para aquellos marineros. Incluso en su huida, el profeta se convirtió en un instrumento para revelar la gloria y la soberanía divinas. Cuando Jonás se hundía en las aguas del Mediterráneo, parecía que su historia había llegado a su fin. Pero la Biblia relata que Dios envió un gran pez, un verdadero gigante marino, para engullir al profeta. Para muchos, esto suena a castigo, pero en realidad fue misericordia. El vientre del pez se convirtió no en una tumba, sino en un lugar de preservación. Allí dentro, Jonás pasó 3 días y 3 noches en completa oscuridad. Imagínese el olor, la presión y el silencio de aquel lugar. Era imposible luchar, imposible escapar. Todo lo que quedaba era reflexionar. Y fue en este escenario improbable donde nació la oración de Jonás, una súplica sincera que mezclaba arrepentimiento, dolor y esperanza. El texto bíblico registra palabras contundentes, describe las aguas rodeándolo, la sensación de estar en los abismos y al mismo tiempo reconoce que Dios lo escuchó. Es fascinante cómo el vientre del pez, lugar de aislamiento, se transformó en un altar. Jonás, que había huido para no orar, ahora encuentra fuerzas para rendirse en plena prisión orgánica. Este tiempo de Jonás, dentro del pez, conlleva un profundo simbolismo. Más tarde, Jesús lo llamaría Seal de Jonás, comparando aquellos 3 días en el vientre del pez con los 3 días que él mismo estaría en el seno de la tierra antes de la resurrección. Lo que parecía tragedia era, en realidad, un retrato profético de transformación espiritual. El arrepentimiento es eso: ser confrontado, quebrado y luego restaurado. Jonás no salió del pez con las mismas ideas con las que entró. Salió marcado por la experiencia, consciente de que no servía de nada resistirse al propósito divino.
El vientre oscuro fue la sala de clases donde aprendió, de forma dolorosa, que la obediencia es siempre mejor que la huida. Después de 3 días y 3 noches, el gran pez, obedeciendo la orden divina, vomitó a Jonás en tierra firme. El texto bíblico no dice que este lugar fuera Nínive, y aquí hay un detalle crucial: la ciudad asiria se encontraba a más de 1000 kilómetros de la costa más cercana. Es decir, Jonás aún tendría un largo viaje por delante, atravesando caminos y desiertos hasta cumplir su misión. Muchos estudiosos creen que el profeta fue devuelto cerca del puerto de Jope, el mismo punto desde el cual había huido rumbo a Tarsis. Esta vuelta al principio simboliza un nuevo comienzo. Dios no solo salvó a Jonás de la muerte, sino que lo reposicionó en el lugar preciso para que pudiera retomar su misión con obediencia y un propósito renovado. El camino a Nínive no sería fácil. Estamos hablando de atravesar regiones áridas, peligrosas, plagadas de salteadores y animales salvajes. Las rutas más comunes eran la Vía Maris y la llamada Ruta del Rey, transitadas por caravanas de mercaderes. Jonás, sin embargo, no era un viajante común, era un profeta solitario con un llamado pesado sobre sus hombros. Cada paso de esta larga travesía era un recordatorio de su desobediencia previa. Si en el vientre del pez experimentó el arrepentimiento, ahora en tierra firme, tendría que probar su obediencia con hechos. Dios no acortó el camino porque sabía que el proceso moldearía más que el destino en sí. Caminar era parte de la restauración. Imaginen a Jonás cruzando desiertos, sintiendo el calor abrasador del día y el frío de la noche, probablemente uniéndose a caravanas para no ser asesinado en el trayecto. Este viaje de más de 1000 kilómetros fue tanto físico como espiritual. Cada kilómetro recorrido era una lección viva. Huir es siempre más agotador que obedecer desde el principio. El proceso de restauración de Jonás no concluyó cuando fue salvado por el gran pez. De hecho, apenas estaba comenzando. El camino de más de 1000 kilómetros hasta la ciudad de Nínive fue en sí mismo una escuela de aprendizaje. Dios podría haberlo facilitado, pero eligió que Jonás sintiera el peso de la obediencia paso a paso, en el calor, en el polvo y en el silencio de la jornada. Esta caminata era un recordatorio diario de que el propósito divino no se cumple con atajos. Cada noche solitaria bajo las estrellas y cada amanecer en el desierto servían para pulir su alma. Si en el vientre del pez aprendió a arrepentirse, en el camino aprendió a perseverar. Restaurar no es solo perdonar, es reconstruir con paciencia. A menudo deseamos que Dios resuelva todo de inmediato, como por arte de magia. Pero la Biblia nos muestra que Él trabaja en procesos. Así como Jonás fue transformado durante el viaje, nosotros también somos moldeados en las etapas, no solo en los resultados. El proceso de restauración es, al mismo tiempo, entrenamiento y prueba de fidelidad. Es interesante notar que el profeta, aún a regañadientes, continuaba avanzando. Esto nos enseña que la obediencia no siempre viene acompañada de entusiasmo inmediato. A veces es simplemente la decisión de seguir, aún sin ganas. Jonás estaba descubriendo que obedecer a Dios no se trata de sentir, sino de confiar en que su propósito es mayor que nuestras resistencias. Este tiempo de peregrinaje fue el instrumento que Dios usó para transformar a un profeta rebelde en un mensajero dispuesto. La geografía bíblica, con sus desiertos, montañas y caminos, fue el escenario perfecto para que Jonás fuera moldeado de adentro hacia afuera. El proceso de restauración no fue rápido, pero sí efectivo, y preparó a Jonás para finalmente entrar en Nínive. Después de atravesar desiertos y caminos peligrosos, Jonás finalmente avistó la imponente ciudad de Nínive. La Biblia describe que era una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla a pie. Rodeada por murallas anchas, por donde incluso podían transitar carrozas una al lado de la otra, Nínive era el corazón palpitante del imperio asirio,
símbolo de poder y brutalidad. Entrar allí no solo era geográficamente desafiante, sino espiritualmente intimidante. El profeta Jonás, aún marcado por la huida, la tormenta en el mar y el vientre del pez, llegó cargando no solo polvo en los pies, sino también un corazón transformado. Se encontraba ante la capital del enemigo, listo para entregar un mensaje que podría costarle la vida. Su predicación fue sorprendentemente simple y directa. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Ninguna parábola, ningún discurso elaborado, ningún intento de agradar. Solo un ultimátum. El contraste entre la grandiosidad de la ciudad y la brevedad del mensaje demuestra que el poder no residía en las palabras, sino en la autoridad de quien lo enviaba. Es curioso pensar que tras una larga caminata de más de 1000 kilómetros, todo se redujera a una frase corta. Pero así es exactamente como Dios obra. Él no depende de la elocuencia, sino de la obediencia. Jonás cumplió la orden, y su simple presencia ya portaba la fuerza de un testimonio viviente. Él era la prueba de que la misericordia de Dios alcanza hasta los más renuentes. Llegar a Nínive fue más que un destino geográfico. Fue el cumplimiento de un proceso espiritual iniciado en el Mediterráneo, transitado por el gran pez y consolidado en la larga caminata. Al pisar la ciudad, Jonás no solo anunció un mensaje, encarnó un propósito divino. La misión estaba en marcha y los acontecimientos subsiguientes sorprenderían hasta al propio profeta. Sucedió lo inesperado al escuchar el breve mensaje del profeta Jonás. El pueblo de Nínive no reaccionó con burla o resistencia. Por el contrario, se produjo un arrepentimiento colectivo impresionante. Desde los más humildes hasta el monarca de Asiria, todos se postraron ante el juicio divino anunciado. Fue como si un peso invisible hubiese oprimido a toda la urbe. El rey abandonó su sitial, se cubrió con tela de saco y se sentó sobre cenizas, un gesto público de abnegación y sometimiento. Acto seguido, promulgó un ayuno general, extendiéndolo incluso a las bestias. La escena es singular en las escrituras: hombres, mujeres e incluso rebaos participando en una misma y vehemente súplica de clemencia. Era imposible soslayar la intensidad de aquel remordimiento. Este movimiento pone de manifiesto que el corazón humano puede ser conmovido aún en los parajes más insospechados. La metrópoli, célebre por su fiereza y brutalidad, suplicaba ahora la compasión divina. Constituye un contraste portentoso el imperio asirio, temido por subyugar naciones enteras, se doblegaba ante una palabra enviada por Dios a través de un profeta reticente. La reacción de Nínive evidencia que la obediencia de Jonás, aún imperfecta, fue suficiente para propiciar un renacimiento espiritual. Esto nos recuerda que con frecuencia no es la potencia de nuestra ejecución lo que marca la diferencia, sino la lealtad en la transmisión del mensaje. Cuando la palabra emana de Dios, el impacto trasciende con creces lo que podemos concebir o dominar. Y la respuesta divina no se hizo esperar al percibir la sinceridad del pueblo. Dios revocó el juicio que había proclamado. El castigo divino fue sustituido por la misericordia. La ciudad fue perdonada, y este episodio legó uno de los mayores actos colectivos de contrición en la historia bíblica. Lo que parecía el ocaso se tornó en un nuevo amanecer para Nínive. En lugar de regocijarse ante el arrepentimiento colectivo de Nínive, el profeta Jonás se sintió profundamente mortificado. Había vaticinado la destrucción, pero Dios optó por dispensar clemencia. Para Jonás, aquello sonaba a inequidad. Después de todo, el pueblo asirio era despiadado, adversario de Israel, y no merecía ser eximido. Su nacionalismo primordial primó sobre la piedad. Las escrituras relatan que Jonás llegó a implorar la muerte, tal era su exasperación. Prefería presenciar la caída del juicio divino sobre la urbe antes que ser testigo de la suspensión del mismo. Esta reacción revela un conflicto humano harto común. Anhelamos la gracia para nosotros,
pero a menudo demandamos una justicia inexpugnable para los demás. Jonás encarnó esta disyuntiva de manera dramática. Dios, empero, decidió instruir al profeta de forma pragmática. Hizo germinar una planta que le proporcionó sombra en medio del sol abrasador, brindándole un alivio pasajero. Jonás se regocijó ante la comodidad, pero pronto un gusano aniquiló la planta y el viento cálido le causó un sufrimiento aún mayor. Fue entonces cuando Dios lo confrontó si sentía compasión por una planta. ¿Por qué no la tendría por una ciudad entera con miles de almas? Este contraste es impactante. Jonás valoraba más su zona de confort que las vidas en Nínive. Dios, sin embargo, demostró que su misericordia se extiende incluso a aquellos que parecen indignos. Esta lección trasciende generaciones, recordándonos que la gracia no se limita a nuestros criterios humanos de merecimiento. La misericordia divina siempre sobrepasa los límites. El silencio del libro, al final, es deliberado. No sabemos cómo reaccionó Jonás a la pregunta divina, porque la reflexión no era solo para él, sino para todos nosotros. La historia concluye dejando en el aire la pregunta fundamental: ¿acaso valoramos más nuestro confort y nuestro sentido de justicia o las vidas de aquellas personas que Dios anhela alcanzar? La historia de Jonás va mucho más allá de un profeta renuente y una ciudad arrepentida. Nos revela que el proceso es tan crucial como el resultado. El vientre del pez, la travesía de 1000 kilómetros, la llegada a Nínive e incluso la planta que se marchitó forman parte de un argumento que expone cómo Dios moldea a sus siervos a través de cada detalle, sin atajos. La seal de Jonás fue recordada por Jesús, quien comparó los 3 días en las entrañas del pez con los 3 días en el sepulcro antes de la resurrección. Esta conexión apunta a algo de mayor envergadura: la obediencia inmaculada de Cristo, en contraposición a la resistencia de Jonás. Mientras el profeta huía, Jesús se entregó voluntariamente, cumpliendo a plenitud el designio divino. Esta narrativa también nos invita a meditar sobre nuestra propia travesía. ¿Cuántas veces intentamos eludir responsabilidades, postergando aquello que Dios ya ha clarificado en nuestras vidas? Al igual que Jonás, podemos naufragar en tormentas personales, transitar por desiertos y sentir el peso de las repercusiones. Pero todo esto puede devenir en parte de un proceso de restauración. El arrepentimiento de Nínive demuestra que no existe corazón ni sociedad tan distante que no pueda ser alcanzada por la clemencia de Dios. Desde el rey de Asiria hasta el habitante más humilde, todos respondieron a la palabra. Esto nos impulsa a creer que incluso los escenarios más improbables pueden ser transformados cuando hay obediencia a Dios y disposición para pregonar la verdad. Finalmente aprendemos que Dios no solo desea emplearnos, sino transformarnos. La misión de Jonás no versaba únicamente sobre Nínive, sino sobre él mismo. Y quizás sea lo mismo con nosotros. Cada orden divina tiene menos que ver con lo que hacemos y más con en quién nos convertimos en el proceso. El propósito divino es siempre mayor de lo que imaginamos y moldea tanto al mensaje como al mensajero. Si este mensaje resonó en tu corazón y te trajo nuevas reflexiones sobre la historia del profeta Jonás y la misericordia de Dios, no te vayas sin actuar. Deja tu me gusta para que más personas conozcan este contenido. Escribe en los comentarios con cuál parte de la historia de Jonás te identificas más: en la huida, en el arrepentimiento o en la restauración. Y si aún no te has suscrito, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios siempre da una segunda oportunidad.